La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. Muchos hermanos no conocen la... Buenas hermanos, en esta ocasión quisiera dar mi opinión sobre el debate que tuvo el padre Luis Toro con el pastor. Lo de pastor lo voy a poner entrecomillado, Eduardo Gutiérrez. Este señor llevaba casi 2 meses anunciando en las redes que había acordado un debate con el padre Luis Toro en Alabama, en Estados Unidos. Cosas que pasando los días me di cuenta que era algo totalmente falso. Él vendía en su canal y en las redes sociales como si él tuviera acordado un debate con el padre Luis Toro. Yo, a través de mis contactos en las redes sociales y otros hermanos apologistas, incluso con personas allegadas al padre Luis, pues me negaron este debate entre el padre y Eduardo Gutiérrez. Con el paso del tiempo, él siguió vendiendo esto, que él iba a debatir con el padre Luis, pero al final se vio. Yo tuve la duda hasta el último día si se iba a dar ese debate o no, ya que él simplemente se anunciaba con el afán de ir ganando suscriptores y ganando visualizaciones en su canal. Bueno, al final llegó el día del debate y, por supuesto, este pastor pues se encontró con el padre Luis y lo retó sobre el tema del primado de Pedro. Yo sinceramente os tengo que decir que hacía bastante tiempo que no me reía de esta manera con los argumentos de nuestros hermanos no católicos. Trató de forzar la escritura, de torcerla. Este pastor, antes de iniciar el debate, como ya he dicho, 2 meses atrás, empezó, digamos, a retar al padre, que lo iba a humillar en el debate, que iba a sacar a los católicos de la mentira, que el primado de Pedro es una falsedad. Pero cuando el padre Luis tomó la palabra, este señor parecía que no estaba muy por la labor de escuchar al padre. Todos vimos que durante el turno de palabra del padre Luis Toro, el padre Luis estuvo junto a Eduardo Gutiérrez escuchando atentamente todos los argumentos de este señor. Cuando el padre Luis tomó la palabra, literalmente derrumbó cada mentira, cada argumento de este pseudopastor Eduardo Gutiérrez. Sinceramente, el debate que yo vi y que vimos la gran mayoría fue como fue de fácil para el padre, como de una persona quitarle el caramelo a un niño de la mano. Sinceramente, el debate fue bochornoso en el sentido que el padre le derrumbó todos los argumentos, todo quedó derribado y mediante la escritura el padre demostró como es totalmente bíblico e histórico el primado de Pedro, la sujeción que tenemos los católicos al Papa. Lo que no es normal es que, viendo este semejante espectáculo esperpéntico de este pseudopastor que le da igual
las almas, le da igual las personas, le da igual lo que enseña, el único que busca es notoriedad en las redes sociales, en Facebook, y monetizar y ganar dinero a costa del padre Luis Toro. Y como ya he dicho, el padre empezó con un argumento, con otro, derribando, y resulta curioso que Eduardo Gutiérrez no estaba tan atento a las explicaciones del padre, trataba de esquivar las preguntas del padre, se ponía a anotar cuando tenía que estar atento al padre, trataba de hacerse invisible, quería hacerse el sordo en aquel debate. No entiendo cómo hay personas que después de ver este debate pueden seguir a este señor, a Eduardo Gutiérrez. Ya vimos anteriormente el debate que tuvo con el padre sobre el diezmo, pero es que este debate, por decirlo de alguna manera, porque sinceramente para mí no hubo debate, el padre fue algo abismal lo que enseñaba el padre, estrictamente apegado a la escritura, y lo que trataba de enseñar este pseudo pastor, que como ya he dicho, ¿cómo es posible que haya personas que sigan a este señor? Eso sí, este señor fue refutado, o fue refutadísimo, ¿verdad? Yo le daría un consejo al padre Luis y a sus allegados. Si pudiera llegarle estas imágenes al padre, que yo creo que no seré el único que podré darle este consejo. Si este señor se sigue lucrando del padre Luis Toro, porque ese señor yo creo que debe de soñar con el padre Luis, tiene que tener pesadillas con el padre Luis, porque de lo único que habla en su canal es del padre Luis, que lo voy a refutar, lo voy a ridiculizar. Pero todo lo que él dijo se volvió en su contra. Yo le diría al padre que en el momento que este señor se recupere un poco de este varapalo después de este debate, si este señor sigue en sus 13 de ganar dinero, de ganar suscriptores, de ganar visualizaciones a costa del padre Luis Toro, creo yo que eso es motivo para que el padre Luis Toro tome medidas legales contra este señor, porque este señor, como ya he dicho, no les interesan las almas, no le interesa el evangelio, no le importa Cristo lo más mínimo, Es totalmente vergonzoso como este señor, como ya decía San Pablo, que la piedad es bastante jugosa en temas monetarios, y como podemos ver, este señor se lo tomó a pecho. Este señor lo único que hace es grabarse en su casa, en su estudio, donde sea, y hablar del padre Luis. Sinceramente, este señor yo creo que ya ha hecho los suficientes méritos como para ganarse una demanda judicial. Y tal como perdió ese debate, seguramente perdería esa demanda, porque no es de recibo que esta persona trate de lucrarse a costa del padre Luis Toro. Yo creo que todos vimos el mismo debate, pero por ejemplo he visto reacciones de los hermanos protestantes en el cual dice que Eduardo Gutiérrez salió reforzado. No sé qué debate ellos vieron, porque el que yo vi sinceramente no tiene nada que ver con lo que ellos cuentan, ¿verdad? Y vieron el debate que ellos quisieron ver. Ellos parece que viven en una realidad, en una falsa realidad paralela, y se han abstraído de la realidad. Así que
que hermanos sigan fieles al Padre Luis. El Padre Luis está haciendo muchísimo bien a la iglesia, muchísimo bien a las personas más sencillas dentro de la iglesia. El Padre con ese lenguaje tan sencillo, llega a los más sencillos en la fe. De nada serviría que ahí hubiera un grandísimo teólogo hablando filosofía, teología, ¿verdad? Una teología bastante avanzada. ¿Para qué? Si luego a los sencillos, al pueblo llano, esa enseñanza no llega. Incluso estoy viendo hermanos apologistas en las redes que incluso llegan a criticar al Padre Luis, que si el Padre Luis no entiende de patrística, el Padre Luis no sabe de catecismo, que el Padre Luis no se sabe nada de los concilios católicos. Estos hermanos parecen que ya le hicieron un examen al Padre. ¿Cómo el Padre no va a saber lo que se hablan en los concilios, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ¿qué dicen los hermanos? Solo Biblia, solo con la Biblia. Pues el Padre les da con el mismo palo, solo Biblia. ¿Por qué? A mí me ha llegado a pasar. Cuando ellos, para maltratar a la iglesia, para tratar de difamar a la iglesia, hablan de la historia, pero de una manera torcida. Hablan de los concilios de una manera torcida y aún sin creer en los concilios. ¿Cómo le va a hablar el Padre sobre los concilios, sobre patrística? Porque ellos fácilmente se escabullen y dicen, no, yo solamente Biblia, Biblia, Biblia. Pero cuando se trata de difamar a la iglesia, no les importa de hablar, de contar mentiras históricas sobre la iglesia. Mentiras que están camufladas con pequeños elementos de verdad, pero que no dejan de ser mentiras. Yo desde aquí aplaudo al Padre Luis, lo apoyo y yo espero que todos mis hermanos en la fe, todos los hermanos católicos, apoyemos al Padre. Que lo apoyemos tanto en las redes, en nuestras comunidades, porque el Padre se salta, como se suele decir, al ruedo. El Padre huele, como decía el Papa, el Padre Toro huele a oveja, pero ¿sabéis también a qué huele mucho el Padre? El Padre huele mucho también a lobos. ¿Por qué? Porque se las ve frente a frente con los lobos. Ese es el pastor afín a Cristo, el que se va a buscar las ovejas perdidas. Yo conozco muchos sacerdotes, yo no soy nadie para criticarlos, pero voy a opinar sobre ellos. Muchos sacerdotes que yo conozco solamente huelen a oficina, a su despacho, son profesionales del altar. Y que si por ejemplo un evangélico va y le cuenta cualquier mentira sobre la iglesia, o le pide que le muestre con la Biblia cualquier tema apologético, yo creo que ese sacerdote no podría contestar con la Biblia. Quizá menos ese sacerdote sabe mucho de magisterio o mucho de concilios, pero sería incapaz de abrir la Biblia a un protestante en medio y contestarle con la escritura. Por ejemplo, yo no hablo de todos los sacerdotes, pero los sacerdotes que yo conozco se verían en aprietos de contestar a un protestante. Pero el Padre, como ya hemos dicho, el Padre se baja al ruedo. El Padre se la juega en cada debate. Se la ve con pastores. Se expone a insultos, se expone a difamaciones, a calumnias. Ya hemos podido ver cómo han tratado de calumniar al Padre. Por ejemplo, Salvador Melara.
entre otros, ¿verdad? Cómo trata eh, de difamar, de calumniar al Padre. Y es católico, o se dice católico, ¿verdad? ¿Qué nos podemos esperar de los que están fuera de la iglesia? Pues hermanos, así está el patio. Si nosotros no apoyamos al Padre Luis, nadie, pero que nadie lo va a apoyar. Así que muchísima oración por el Padre Luis. Ayunemos por su ministerio, para que también su fe no decaiga. Y pedirle mucho a la Virgen María por él, porque son muchísimos pastores, muchísimas personas que lo insultan, que lo maldicen, pero eh, yo creo que el Padre Luis, como decía el primer capítulo del libro de Josué, que el Padre se va a esforzar porque es valiente y porque el que lo manda es Dios mismo. De verdad que oremos mucho por este San Pablo del siglo XXI, porque faltan muchísimos sacerdotes como este Señor, nuestro Padre y queridísimo Padre Luis Toro. Con esto no quiero menoscabar otros apologistas de la Iglesia, pero estoy viendo que otros apologistas menos conocidos o más conocidos dentro de la Iglesia critican al Padre. Para nada podemos criticar al Padre. Es muy fácil escribir un post en Facebook, ¿verdad? Detrás de nuestro ordenador, de nuestro laptop, ¿verdad? Desde nuestra comodidad y criticar al Padre. Yo les digo a esos que critican al Padre de su forma de hacer los debates y todo eso que hagan como él. Si son tan dados a la crítica, yo los invito que se bajen al ruedo y se batan en debate con estos pseudopastores, estos mentirosos, estos sectarios que tuercen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y están engañando a tantísima gente. Así que hermanos, espero que oremos mucho por nuestro queridísimo Padre Luis Toro. Así que nos vemos en otra ocasión. El Señor os bendiga.